Amós capítulo 2 versículo 1. Así ha dicho Yahvé, el Señor, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Edom era un pueblo enemigo de Dios. El rey de Edom era enemigo de Dios y del pueblo de Dios. El rey de Edom tenía una sentencia de parte de Dios de juicio y al rey de Edom le fue dada la sentencia de Dios. Pero hay algo que a Dios no le agradó, porque el rey de Moab mandó a calcinar, a quemar y calcinar los huesos del rey de Edom. Cabe destacar que el rey de Edom era enemigo de Dios y enemigo de Israel. ¿Cómo que Dios tuvo cuidado de sus huesos? Es para reflexionar y prestar atención. No habla de que quemaron los huesos al rey de Israel, sino al rey de Edom. Porque si hubieran quemado los huesos del rey de Israel, entonces diríamos es que no se puede quemar los huesos de un ungido de Dios. Pero aquí está hablando de un hombre, un rey de Edom, que era un hombre impío y pecador, y Dios tuvo cuidado de sus huesos. Esto significa que hay una prohibición de Dios de calcinar los huesos o de cremar los huesos. He escuchado a muchos creyentes decir que en el día de su muerte quieren que lo cremen. He escuchado decir a pastores que sí se puede cremar los huesos de un creyente, pero la Biblia me dice otra cosa. La palabra de Dios tiene cuidado de los huesos del hombre, que no tienen que ser quemados ni reducidos a ceniza, porque la boca del Señor lo ha hablado. ¿Y quién eres tú y quién soy yo para cuestionar la palabra de Dios? En 1 de Samuel 5:22 hay un análisis de estas cosas y dice lo siguiente: mejor es obedecer que ofrecer sacrificios. Mejor es prestar atención que al beneficio de los sacrificios. Mejor es obedecer antes de hacer algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Mejor es obedecer la voz de Dios antes de hacer grandes obras. Mejor es prestar atención antes de recibir muchos beneficios. La palabra de Dios es clara y contundente. No podemos permitir que a los creyentes nos manden a cremar, porque estaríamos infringiendo la ley de Dios. Y aquí hay algo interesante que dice: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. No habrá perdón. Por el cuarto pecado que cometió Moab no tendrá perdón. ¿Y cuál fue el cuarto pecado que cometió por el cual no iba a ser perdonado? Porque los otros 3 pecados principales que cometió podía haber sido perdonado, pero por el cuarto pecado no iba a recibir perdón. ¿Y cuál fue el cuarto pecado que cometió el rey de Moab? Calcinar los huesos del rey de Edom. Si no hubiera calcinado los huesos, estos 3 pecados le hubieran sido perdonados, pero como cometió este pecado alarmante y gravoso, no le será perdonado. Debemos obedecer la voz del Espíritu Santo. Debemos sujetarnos a la palabra de Dios y no razonar con nuestra mente lo que dice la Biblia. Porque si nosotros nos detenemos a razonar lo que dice la Biblia, entonces vamos a caer de la gracia de Dios. Y la mayoría de pastores, obreros, diáconos, evangelistas de la iglesia razonaron la palabra de Dios y cayeron de la gracia de Dios y siguen en los púlpitos predicando la palabra de Dios, pero sin el respaldo del Espíritu Santo, porque razonaron la Escritura, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por tanto, el Espíritu Santo se apartó de ellos.
y ya no se guían por el Espíritu Santo, sino por sus instintos, por sus razonamientos y por sus sentidos. Por eso la Biblia habla de los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los sensuales? Los que se guían por la vista, por el oído, por lo que sienten, por lo que deducen. Ya no tienen el Espíritu Santo. Y cualquier emoción violenta que ellos sufren, dicen, es la manifestación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es orden. Yo puedo hablar en lenguas, de hecho lo hago. Puedo profetizar, de hecho lo hago, pero todo en su tiempo y en su justo orden. Muchas veces me tocó profetizar en el templo, en la calle o en el colectivo, pero todo en su debido orden, sin hacer escándalo, porque el Espíritu Santo es orden. Pero muchos ya no tienen al Espíritu Santo y hacen puro barullo para hacerse ver de que el Espíritu está en ellos, mas el Espíritu Santo hace rato que se fue de ellos, porque razonan la palabra, manipulan la palabra, tuercen las escrituras, porque ya no tienen revelación de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Vuélvete a Cristo, vuelve a releer la Biblia, vuelve al encuentro con tu Dios por Jesucristo a través del Espíritu Santo. Enciérrate en tu habitación y clama a Dios y pídele perdón porque has dejado de lado lo principal que Dios te ha dado a ti, que es el Espíritu Santo. Has dejado tu primer amor. Ya no lloras con lágrimas ni clamas a Dios en arrepentimiento, sino que se hizo una rutina tu oración. Oras por muchas personas, pero no tienes relación ni comunión con el Espíritu Santo. Allá arriba, en el tribunal de Cristo, el Señor pedirá cuentas. Y no vamos a poderle decir al Señor, Señor, oraba 2, 3, 4 horas por día. No te conozco, te va a decir el Señor, porque orabas mucho, pero no me obedecías. Pasabas horas orando por lo que a vos te convenía, pero no pasabas tiempo conmigo para pedirme cuál era mi voluntad. Te pasabas cantando y alabando, pero no prestabas atención cuando yo te hablaba. Tú me pedías, yo te respondía, pero cuando yo te pedía algo, tú me dabas la espalda y no me oías. Te pedía obediencia, tú no me obedecías. Hacías lo que bien te parecía. Escuchen, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo advierte, el Espíritu Santo aconseja, pero muchos no le quieren oír. El Espíritu Santo llora, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo está triste. Porque aquel gran precio que pagó Jesús hoy está siendo despreciado. No por el mundo, sino por su propia iglesia. Es lo más triste, lo más doloroso. Que me abofetee alguien en la calle, no me dolería. Pero si me abofetea un ser muy amado, eso sí me va a doler. Reflexionemos las palabras que hasta aquí hemos oído.